Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo, el título del video es una pregunta que es: ¿son dignas de confianza las biografías de Jesús? Y bien, eh, ahora quiero empezar una serie de videos que creo que ya lo había mencionado en algún momento, pero creo que ahora ya se están dando las circunstancias y creo que es necesario también hacerlo. Eh, Hablar sobre el libro El caso de Cristo del autor Lee Strobel. Este video se va a basar en el primer capítulo de este libro que lleva el mismo título: Son dignas de confianza las biografías de Jesús. Y en este libro Lee Strobel lo que hace es recapitular la idea del cristianismo, saber si tiene bases para creer en Cristo, quién fue Cristo, qué nos dice la historia, qué podemos saber de Jesús afuera de la Biblia. Y bueno, ¿por qué podemos confiar en lo que la Biblia nos dice con respecto a Jesús? Yo les invito a que lean el libro por ustedes, por su propia cuenta. Lo encontré en Google Libros, creo que se llama. En la Play Store ustedes pueden encontrarlo, El caso de Cristo, y en Amazon creo que está para comprarlo en físico, pero no está en Kindle. Entonces yo no lo podía comprar ahí. Recién lo compré en Play Libros, o Google Libros, no sé cómo se llama. eh, pero les invito a que lo lean. Entonces, por mi parte, ¿qué es lo que he hecho? Leer este libro e investigar por mi propia cuenta si lo que dice, porque ¿qué es lo que hace Lee Strobel? Perdón si me estoy enrollando, pero esa es la introducción, así que espero explicarme de la mejor manera. Lo que hace Lee Strobel es que con cada pregunta va y le pregunta a un erudito. Eh, Eso fue muy redundante. Con cada capítulo, por decirlo de la mejor manera, Lee Strobel va como un erudito. Por ejemplo, en este primer capítulo, en el que la pregunta es: ¿son dignas de confianza las biografías de Jesús? Lee Strobel va con el doctor Craig Bromberg. Eh, a él le hace preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Leer el libro, lo que responde en este caso el erudito Craig, e ir e investigar por mi propia cuenta y ver si es cierto lo que está diciendo. Y hay algunas cosas en las que no está al 100%, por lo menos ahora los eruditos más contemporáneos no están al 100% de acuerdo con lo que él decía, pero en el 99% de las cosas diría que sí. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de esto? La idea de estos videos que quiero hacer y de este libro, no sé con qué idea lo escribió Lee Strobel, pero por lo menos como yo lo entiendo, es que todos hemos escuchado acá sobre el cristianismo. Todos conocemos a alguien que va a una iglesia, que dice que es cristiano o algo como eso. Pero muchas veces tenemos la idea de que el cristianismo es una elección de cada quien y que si a vos te parece bien el cristianismo, está bueno; si al otro le parece bien el hinduismo o el islam, está bien. Lo importante es ser buena persona. Y el cristianismo no está de acuerdo con eso. Si queremos creer en el cristianismo, tenemos que creer en que solamente Cristo es la verdad. Solamente en Él podemos encontrar la vida. Entonces, esto puede ser una frase muy, muy fuerte para algunos, que dirían: no, la verdad es que la verdad no es absoluta, lo cual ya es absurdo. Creo que se escuchó por como lo dije también. O sea, la verdad es que la verdad no es absoluta. Entonces yo estoy teniendo una verdad absoluta con ese pensamiento. Entonces, la verdad no es relativa. Tiene que existir una verdad. 2 más 2 es 4. Nunca te va a dar 5, nunca te va a dar 3, nunca te va a dar 1.000.000. 2 más 2 es 4. Y esa es la verdad. Entonces Cristo vino a decir algo como eso: yo soy la verdad y solamente por medio de mí llegarán al Padre. Entonces, si Cristo, si Jesús tiene razón, entonces nos está diciendo que si no estamos con Él, si no depositamos nuestra confianza en Él, entonces nos vamos a ir al infierno. Y esto no es algo sencillo de decirlo. Lastimosamente muchas personas se van a ir al infierno porque decidieron no confiar en Cristo. Ahora bien, eh, ¿qué motivos hay para creer en eso? En que lo que Él dijo es verdad.
Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Por lo menos lo que yo voy a tratar de explicar aquí conforme yo lo entendí del libro. Muchas cosas las copié tal cual, pero primero hice eso, corroborar que es cierto lo que ellos estaban diciendo. Entonces, lo voy a decir un poco resumido, los capítulos, no sé cuánto me va a tardar, espero no tardarme mucho, pero quiero ser lo más puntual posible. Ahora bien, por otro lado, el Evangelio, para resumirlo, yo aquí no te voy a decir tenés que ir a la iglesia a la que yo voy, porque de hecho yo no voy a ninguna iglesia. Entonces, no te voy a decir eso, no te voy a decir dame tu dinero para que seas salvo, obviamente no. Eh, o dame tu dinero para que Dios te dé $1 millón más. Claro que no, no te voy a decir eso. Mi idea con esto es compartirte el Evangelio para que sepas que creer en Dios, creer en Cristo, no es algo que va a hacer que el cerebro lo dejes de usar. No, tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y eso es parte del cerebro. Entonces, eh, hay suficientes argumentos para saber que Dios existe. Eso lo vamos a hablar mucho más adelante, espero yo. Pero mi idea es que creas en el Evangelio y que sepas que es razonable que confiar en el Evangelio. Entonces, y el Evangelio prácticamente es que vos reconozcas que Cristo es nuestro Señor, que aceptés que Él vino a este mundo y murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó para poder darnos vida a través de su sacrificio. Si vos crees en eso y te entregas por completo a Él, y entregarte a Él no es que entonces vas a dejar de estudiar o de trabajar o de hacer lo que estás haciendo, no. Significa que ahora crees en Él y vas a dedicar tiempo todos tus días a tener un tiempo de oración con Dios, a leer la palabra, a leer la Biblia y hacer todo lo que hacías antes, pero ahora para Cristo. Es decir, si vas a trabajar para Cristo. Si sos alguien que trapea o que barre, eh, que limpia en la empresa, vas a limpiar para Cristo. Si sos vendedor, vas a venderle a las personas como si a Cristo le estuvieras vendiendo o como si Cristo mismo les estuviera vendiendo a ellos. Tu dinero ahora no lo vas a administrar conforme a tus placeres, sino conforme a Dios te diga. Y eso puede incluir en que el dólar que ibas a destinar para un cigarro, ahora no lo vas a destinar para ese cigarro, ahora lo vas a destinar para ayudarle a alguien que tiene hambre, para darle a tu vecino. Entonces, para darle al que tiene necesidad. Y eso es el Evangelio. Si vos te entregás a Él, si sos misericordioso con las personas y ayudás al necesitado, entonces estás entregándote a Cristo. Y claro, tener esa comunión con Él, ver tu interior y decir, tengo problemas con lujuria, tengo problemas con alcoholismo, tengo problemas con este otro vicio, y dejarlo en el nombre de Jesús, pedirle a Él que te ayude y entregarte a Él, ya no entregarte a esas acciones pecaminosas. Entonces, joder, 8 minutos ya. Y esta es la introducción, pero ya digo, ese es el Evangelio prácticamente. Podemos profundizar muchas cosas más, pero mi idea es que aceptes ese Evangelio. Si vivís para Cristo, Cristo te promete que Él va a cuidar de vos en esta tierra. Él va a protegerte de los ataques del diablo, pero también va a protegerte de muchas otras calamidades que hay en este mundo. Él va a tener cuidado de vos, Él te va a dar el pan de cada día, te va a dar un techo, te va a dar lo que necesitas para que vivas bien en este mundo. Pero no solamente eso, sino que Dios también quiere pasar toda una eternidad con vos y eso es lo más maravilloso. Si creemos en Él, vamos a pasar una eternidad en la cual ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento. Entonces, si no aceptamos a Cristo, si no nos entregamos a Él, entonces nos vamos a ir al infierno. Y espero que no sea mi caso y espero que no sea tu caso. Así que eh, aquí te presento el Evangelio. Si tenés alguna otra pregunta que decís, ok, te tomo eso, pero yo tengo esta otra pregunta, bueno, puedes dejármelo en los comentarios. Con mucho gusto te respondo de la mejor manera que pueda. Voy a investigar y tal. Pero si tenés alguna pregunta con respecto a la racionalidad que podemos tener en el Evangelio, o si tenés otra pregunta con respecto al Evangelio, de decir, pero, ¿y está bien ir a la iglesia? ¿O está bien tatuarse? ¿O qué sé yo? ¿Está bien tomarse una cerveza? Con mucho gusto también te respondo y bueno, por sobre todas las cosas, busca a Dios con todo tu corazón, con todo lo que sos, y Dios es tan bueno que Él te va a responder y Él se va a presentar a vos. Así que, sin más, ahora sí,
empezamos con este capítulo 1. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Testigos oculares de la historia. Bien, aunque en sentido estricto los evangelios son anónimos, ya la iglesia primitiva manejaba la información de que Mateo, también conocido como Leví, fue el autor del evangelio que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo. Juan Marcos fue el autor del evangelio que conocemos como el Evangelio de Marcos y que Lucas, conocido como el médico amado por Pablo, fue el autor del Evangelio de Lucas y el libro El Hecho de los Apóstoles. No había razón para inventarse de que ellos eran los autores de los evangelios, pues Lucas y Marcos no fueron testigos oculares de Jesús y Mateo era un recaudador de impuestos, lo que lo hacía una persona igual de deshonrosa que Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Bien, eh, podemos contrastar esto con los supuestos evangelios apócrifos que se escribieron mucho tiempo después y le dieron nombres llamativos como Felipe, Pedro, María y Jacobo. Perdón, que por ahí me cayó un mensaje. Ya voy a ponerlo en silencio. Con respecto al Evangelio de Juan, hay cierta duda, pues existe el testimonio de un escritor llamado Papías, quien alrededor del año 125 después de Cristo hace referencia a Juan el apóstol y a Juan el anciano, y no se aclara en el contexto si está hablando de una persona desde dos perspectivas o de dos personas distintas. Pero salvo esa excepción, el resto del testimonio primitivo es unánime en cuanto a que Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, fue quien escribió el Evangelio. En cualquier caso, el Evangelio evidentemente está basado en material de testigos oculares, al igual que los otros tres Evangelios. Ahondemos en los detalles. El testimonio más antiguo y probablemente más significativo viene de Papías, quien alrededor del año 125 después de Cristo afirmó específicamente que Marcos había registrado cuidadosa y fielmente el testimonio ocular de Pedro. Es más, dijo que Marcos no cometió ningún error y no incluyó ninguna declaración falsa. Y Papías dijo que Mateo también había preservado las enseñanzas de Jesús. Luego, Ireneo, quien escribió alrededor del año 180 después de Cristo, confirmó la autoría tradicional. Las palabras de Ireneo son: Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Por este escrito podemos tener la confianza de que estos cuatro evangelios se basaron en el testimonio directo o indirecto de testigos oculares. Biografías antiguas frente a biografías modernas. En el mundo antiguo, las biografías no se escribían dándole la misma importancia a toda la vida del investigado, o escribían todo estrictamente en orden cronológico, sino que se centraban en lo que consideraban que era importante registrar para aprender una lección, por lo que se extendían en las partes de la vida de esa persona que consideraban importantes para el aprendizaje. Teológicamente, estas biografías se centraban mayormente en los últimos 3 años de Jesús y en el caso de Marcos, siendo probablemente el evangelio más antiguo, dedica a grandes rasgos la mitad de su narrativa a los hechos que condujeron a la muerte y resurrección de Cristo y comprenden un periodo de tiempo de una semana hasta la culminación porque, aunque anteriormente Jesús hubiera tenido una vida extraordinaria, no sería importante sin su muerte y resurrección. El misterio de Q. Se tiene la hipótesis de que Mateo y Lucas usaron Marcos y Q para escribir sus respectivos evangelios. Q viene de la palabra en alemán Quelle, que significa fuente. Dado lo que algunos eruditos consideran que Mateo y Lucas tomaron de Q, podríamos decir que Q era una recopilación de dichos de Jesús, similar a lo que sería en nuestros días un álbum con los mejores éxitos de un cantante. Entre las características que podemos ver de Jesús en Q está que era un obrador de milagros,
pues Lucas 7 del 18 al 23 y Mateo 11 del 2 al 6 dicen que Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle a Jesús si era en verdad el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Jesús respondió en esencia: díganle que considere mis milagros, díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los pobres reciben la predicación de las buenas noticias. La idea de que Mateo, siendo un testigo ocular, se haya basado en parte en Marcos, quien no fue un testigo ocular, tiene sentido si partimos de la idea de que Marcos se basó en el relato de Pedro, quien no solo fue un testigo ocular, sino que también fue parte del círculo íntimo de Jesús, por lo que Mateo podría haberse fiado más en los relatos de él que en los propios. La perspectiva única de Juan. Con respecto a los sinópticos, que significa ver al mismo tiempo, Juan tiene una perspectiva diferente. Entre las diferencias encontramos que solo algunas historias que están en los otros tres evangelios aparecen en Juan, aunque eso cambia notablemente cuando uno llega a la última semana de Jesús. Desde ese punto en adelante, los paralelos son más cercanos. También parece haber un estilo lingüístico muy diferente. En Juan, Jesús utiliza una terminología diferente. Habla en sermones largos y parece haber una mayor cristología, es decir, afirmaciones más directas y evidentes de que Jesús es uno con el Padre, es Dios mismo, es el camino, la verdad, la resurrección y la vida. Esas diferencias podrían explicarse por cuatro razones, a saber: primero, dependencia de los sinópticos con reescritura teológica. Los eruditos argumentan que Juan no fue escrito de forma independiente, sino que conoció y utilizó al menos uno o más de los evangelios sinópticos, posiblemente Marcos o incluso los tres, pero los reescribió creativamente para enfatizar temas teológicos como la encarnación del Logos y la vida eterna. Número dos, segunda diferencia por la que podrían explicarse. No, perdón. Segunda razón por la que podrían explicarse estas diferencias: propósitos y audiencias diferentes. Juan fue compuesto para una comunidad cristiana más madura, posiblemente helenística o judía en diáspora, con un enfoque en la fe y la controversia contra el gnosticismo o el judaísmo rabínico, mientras que los sinópticos apuntaban a audiencias más amplias con énfasis en el reino de Dios y las parábolas éticas. Tercera razón: tradiciones orales y fuentes independientes con evolución. Aunque algunos mantienen que Juan proviene de una tradición oral separada, posiblemente un evangelio de signos o testimonios de un discípulo amado, las diferencias se atribuyen a una evolución teológica en comunidades cristianas distintas. Juan incorpora elementos míticos o simbólicos, como el prólogo sobre Logos, ausentes en los sinópticos, reflejando un desarrollo posterior, alrededor del año 90 al 100 después de Cristo. Sin embargo, revisiones recientes como la de James Borak en el 2023 integran esto con evidencia de dependencia, sugiriendo que Juan complementa a los sinópticos al reinterpretar tradiciones compartidas. Cuarta razón por la que podría explicarse esta diferencia es composición literaria y técnicas retóricas antiguas. Inspirados en la crítica de redacción, los eruditos explican las diferencias como resultados de técnicas greco-romanas de biografía, donde los autores priorizan lecciones morales y teológicas sobre la cronología estricta. Juan usa un estilo más dramático y simbólico, por ejemplo, los Yo soy de Jesús, contrastando con el enfoque narrativo de los sinópticos. Podcasts y artículos recientes enfatizan que estas variaciones no son contradicciones, sino adaptaciones composicionales, como en las descripciones de la crucifixión o el sepulcro vacío. La declaración más audaz de Jesús. Aunque haya diferencias entre los sinópticos y Juan, para cada tema principal o distintivo en Juan se pueden encontrar paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, aun cuando no sean tan abundantes. Por ejemplo, en la historia en la que Jesús camina sobre el agua, que se encuentra en Mateo 14 del 22 al 33 y en Marcos capítulo 6 del versículo 45 al 52, la mayoría de las traducciones al español esconden el griego al citar a Jesús, que dice: soy yo, no tengan miedo. Esto en la NBI. En realidad, el griego dice literalmente: no tengan miedo, yo soy. Esas dos palabras son idénticas a lo que Jesús dijo en Juan 8:58, cuando tomó para sí mismo el nombre divino yo soy, que es la forma en la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por lo tanto, Jesús se revela a sí mismo como aquel que tiene el mismo poder divino sobre la naturaleza, al igual que Yahvé,
es decir, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Otra parte en la que vemos la divinidad de Jesús en los evangelios sinópticos es cuando se atribuye a sí mismo el término Hijo del Hombre, pues con esto hace alusión a la visión de Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14, donde dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Al atribuirse el término Hijo del Hombre, Jesús se da a sí mismo un título de gran exaltación. Sobre esto también habla el erudito William Lane Craig. A menudo se cree que el Hijo del Hombre indica la humanidad de Jesús, al igual que la expresión paralela Hijo de Dios refleja su divinidad. Y en realidad totalmente lo opuesto es verdadero. El Hijo del Hombre era una figura divina en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que vendría al fin del mundo a juzgar a la humanidad y reinar para siempre. Por lo tanto, alegar ser el Hijo del Hombre sería, en efecto, un alegato de divinidad. Eso es lo que dice el erudito William Lane Craig. Además, Jesús afirma perdonar pecados en los sinópticos, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Jesús recibe la oración y la adoración. Jesús dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a Jesús como Dios. El esquema teológico de los evangelios. Si pensamos en que Juan, al tener la oportunidad de conocer los otros evangelios, pudo pensar en enfocar su evangelio en ciertos puntos claves, podríamos creer que esto le hace tener menos fiabilidad, pues decidió enfocar las historias hacia un punto que era hacer ver a Jesús como el Mesías. Sin embargo, su deseo de enfocar las historias hacia el propósito que quería no lo hace perder fiabilidad, pues en el mundo antiguo las personas solían enfocar las historias siempre a una enseñanza, es decir, creían que cada historia valía la pena si tenía una enseñanza, por lo que enfocaban la historia a esa enseñanza. Esto es similar a lo que vemos con ciertos grupos judíos que nos hablan de las atrocidades del holocausto. Los judíos tienen una motivación para contar sus historias, y es evitar que esas atrocidades se repitan. El hecho de que tengan esa condicionante ideológica no los hace perder fiabilidad. Noticias de última hora de la historia. Ahora quiero hablar sobre unas fechas estimadas por evangelio. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, generalmente datado entre los años 65 al 75 después de Cristo, posiblemente alrededor del año 70 después de Cristo, ya que alude a la destrucción del templo de Jerusalén, sin detallarla como un evento pasado. Eruditos conservadores la sitúan tan temprano como del 45 al 60, mientras que algunos críticos lo extienden hasta el 75. El Evangelio de Mateo comúnmente colocado entre los años 80 y 90, asumiendo que usó Marcos como fuente y refleja tensiones post 70, post al 70 año, al año 70, perdón, después de Cristo con el judaísmo. Fechas conservadoras lo datan entre los años 40 y 60 y algunas propuestas más tardías llegan a 85 después de Cristo. El Evangelio de Lucas, estimado entre los años 80 y 100 después de Cristo, a menudo vinculado con Hechos de los Apóstoles que es del mismo autor más bien. Incluye referencias que sugieren conocimiento de la destrucción del templo. Rangos conservadores lo sitúan del 57 al 60 y los más críticos hasta el 95 después de Cristo. El Evangelio de Juan, datado entre los años 90 y 110 después de Cristo, con un enfoque teológico más desarrollado. Algunos eruditos conservadores lo sitúan entre los años 40 y 65 o incluso entre los 50 y 60, pero el consenso mayoritario lo coloca después de los sinópticos. Propuestas extremas, esto quiero aclararlo, extremas, lo extienden hasta el año 140 después de Cristo, pero estamos viendo que no es tan lejos. Ya vamos a hablar más de esto. Aun cuando tenemos, cuando tomamos las fechas más tardías para los evangelios, podemos tomar en cuenta que fueron relatados en tiempos que aún había testigos hostiles que habrían servido de correctivos si se hubieran estado difundiendo mensajes falsos de Jesús. Esto, en comparación a otros escritos antiguos, no son tardíos,
Por ejemplo, las primeras biografías que encontramos de Alejandro Magno se escribieron más de 300 años después de su muerte y, sin embargo, los historiadores las consideran dignas de confianza. Así que el hecho de que los evangelios se escribieran 30, 40 y hasta, en el caso más exagerado, 100 años después de la muerte de Jesús, no da margen para creer que estos se vieron afectados por la creación de material legendario. Si tomamos en cuenta que se cree que Pablo fue ejecutado a más tardar en el año 68 después de Cristo, y el libro de los Hechos no nos habla de que Pablo, haya sido ejecutado, podemos determinar de que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito a más tardar en el año 68 después de Cristo, y el Evangelio de Lucas fue escrito antes que el libro de Hechos, por lo que podemos decir que Lucas no pudo haber sido escrito más allá del año 67 después de Cristo, es decir, no más de 40 años después de la muerte de Jesús, con todos los testigos disponibles, tanto hostiles como cristianos, lo cual nos lleva a decir que, comparado con las biografías de Alejandro Magno, los evangelios son noticia de última hora. De vuelta al principio. Si tomamos en cuenta que se cree que la conversión de Pablo fue a más tardar en el año 36 después de Cristo, podemos decir que escribió en el año 56 después de Cristo, Primera de Corintios, Colosenses en el año 60 y Filipenses en el año 62 después de Cristo. En estas cartas encontramos, por ejemplo, en Colosenses 1 del 15 al 20, que Cristo es la imagen visible de Dios. En Filipenses 2 del 6 al 11 vemos que Jesús es por naturaleza Dios. Más importante aún, en Primera de Corintios 15 del 3 al 8 leemos: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron los más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Con estos versículos vemos que a más tardar en el año 55 después de Cristo, ya los cristianos creían que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, se le apareció a Pedro, a los 12 discípulos, a más de 500 de sus seguidores a la vez, de los cuales algunos todavía estaban vivos en ese momento para corroborar esa información, luego a Santiago, todos los apóstoles y finalmente Pablo mismo. Con esta información podemos afirmar que la iglesia primitiva ya predicaba que Jesús era la imagen de Dios, por naturaleza Dios, que murió por nuestros pecados, resucitando al tercer día y apareciéndose a muchos, por lo cual estaba, y esto quiero resaltarlo, y por lo cual Jesús está vivo. Estos relatos no pueden ser fruto de material legendario, pues estamos hablando que ya se predicaba este evangelio en el año 55 después de Cristo, es decir, apenas 20 años después de la muerte de Cristo. También podemos apoyarnos en que este credo fue transmitido a Pablo en su reunión con Pedro en Jerusalén en el año 37 después de Cristo, es decir, apenas 4 años después de la muerte de Jesús, y ya se predicaba el evangelio que hoy predicamos. Bien, ahora sí, conclusión. Los evangelios son confiables porque son originales de testigos oculares, cumplen con los requisitos de un documento histórico válido y se originaron en un tiempo muy temprano. Así que con este video empiezo esta aventura para que veamos cómo es sostenible la creencia en Cristo, cómo es evidente que Él está vivo. Y como les decía al inicio de este video, si ha llegado hasta acá, muchas gracias. Espero que esto sea de bendición para vos tanto como lo ha sido para mí. Sé que la edición del video es una mierda, lo sé, perdón. Soy muy malo para eso. Pero también leyendo seguramente soy muy malo, pero he tratado de dar lo mejor de mí. Porque esto me ha ayudado muchísimo a saber que hay un Dios que me ama. Y eso es lo que yo quiero transmitir al final de todos estos videos. O sea, yo no quiero transmitir esto para decir soy más inteligente que vos o los cristianos somos más inteligentes que los demás. No, para nada. Lo que quiero es que sepan que hay un Dios que nos ama a todos y que
su perdón y su gracia está disponible para los que lo aceptemos. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, de lo que sea, eh, obviamente relacionado a este tema, ¿verdad? A la historicidad de Cristo o al Evangelio mismo, con mucho gusto la respondemos en lo que pueda. Y bueno, sin más, gracias por estar acá, un saludo y mucho ánimo.